Vamos a empezar directamente con la mesa redonda, que, bueno, yo a nivel personal le quiero agradecer a los cuatro pues toda la facilidad que han dado, ¿no? Y el entusiasmo que han puesto en participar, que la verdad que ha sido un gusto, vamos. Y yo creo que para los que estamos aquí para escucharles, pues la mesa es muy interesante, porque está compuesta por personas muy capacitadas, por personas que tienen una experiencia importante en pensar las migraciones, pensar las aportaciones culturales de las poblaciones migrantes a la sociedad andaluza. Y bueno, yo creo que además aportan como visiones distintas, ¿no? Desde la experiencia, pues, investigadora o la experiencia asociativa o la experiencia militante en torno a la cuestión migratoria, pero además tocando diferentes colectivos, distintos grupos. Así que yo creo que, bueno, que la mesa es un lujo, la verdad. Tenemos por una parte la primera intervención, que va a ser la de Susana Moreno, que es profesora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Estamos hablando de una persona con una trayectoria muy larga, muy consolidada en los estudios migratorios. Susana viene trabajando desde hace muchos años, por ejemplo, sobre la migración senegalesa en Andalucía. Una persona que ha trabajado sobre políticas de gestión de la diversidad cultural. En fin, una persona que sin duda enriquece muchísimo el debate. Por otra parte, desde la Universidad Pablo Olavide tenemos a Pilar Cruz, que ella es también investigadora sobre el fenómeno migratorio. Ella ha trabajado sobre todo, particularmente Pilar, sobre migración indígena, ¿verdad?, de ecuatorianos en Andalucía, pero no solo, una persona también con una experiencia muy larga, muy seria en los estudios sobre migración. Tenemos en tercer lugar a Hassan Sal, que es de la Asociación Sevilla Negra. Ellos están haciendo un trabajo que a mí me parece que es muy interesante, porque tiene que ver con algo que comentaba antes, que es el rescate, la memoria de los andaluces de aportaciones a nuestra cultura que han hecho colectivos de fuera y que han quedado, o sea, colectivos que originalmente vinieron de otros sitios y que eran andaluces, pues como cualquier otro, y en este caso sobre la aportación histórica de los africanos a la configuración de la cultura andaluza, ¿no?, sobre todo el fenómeno de la esclavitud y tal. Y por último, Soledad Castillero, que viene del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y que también, ella es antropóloga, tiene también toda una trayectoria de investigación, sobre todo en torno a las mujeres migrantes en el campo, ¿no?, en los trabajos de la agricultura y tal. Y yo creo que también nos va a ofrecer una perspectiva fundamental para entender cómo están participando los migrantes hoy en la sociedad andaluza y desde ahí, como decíamos antes, desde ahí entender mejor qué tipo de aportación cultural hacen y qué tipo de aportación cultural se les reconoce o no se les reconoce que hacen, ¿no? Bueno, pues sin más, vamos a empezar. La primera persona a intervenir va a ser Susana Moreno, así que cuando quiera, Susana. ¿No? Ya está pulsado. Lo apago. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, como corresponde, agradecer a la Fundación Blas Infante y en especial a Curro Cubero la invitación a participar en esta sesión y en esta mesa. Y bueno, voy a ir ya directa, que sé que de tiempos vamos justita. Bueno, yo he titulado así la ponencia: Ser andaluza desde la diversidad, más allá de la ciudadanía y la nacionalidad, porque bueno, ahora en la presentación efectivamente se acaba de decir que llevo un recorrido
ya estudiando migraciones senegalesas fundamentalmente, y su organización en Andalucía. Y yo, bueno, pues en todos estos años, ahora lo que le vengo dando vuelta, digamos, es y ahora me encuentro aquí en este lugar, a una crítica al uso del concepto de inmigrante como si constituyera una condición identitaria de la persona. Lo digo porque es un concepto que ya le perseguirá toda su vida. Digamos, se habla de migrantes recientes, migrantes de más tiempo, primera y segunda y tercera generación. Bueno, creo que eso no ayuda a combatir esos discursos xenófobos a los que se acaban de referir, ¿no? La gente, evidentemente, no tiene una cultura migrante. Hablar de colectivos inmigrantes yo creo que no tiene más sentido que asignar a quienes así son definidos una condición de ser de fuera en contraste con quienes somos de dentro. Y con esto no quiero decir que no vivan una situación particular, ¿no? Aquí se acaba de hablar, y estoy totalmente de acuerdo, de esa precariedad estructural que los determina y determina sus vidas, pero esto es consecuencia de la legalidad que construye categorías sociales y construye grupos con distintos tipos de derechos. Unos se ven reconocidos unos derechos y otros no se ven reconocidos esos derechos, ¿no? Bueno, aquí pues hablamos, como podréis imaginar, de esa división en nacionales, ciudadanos comunitarios, inmigrantes con permiso de residencia, inmigrantes en condición irregular. Todo esto que evidentemente, como digo, determina la realidad de muchas personas, pero que considero que precisamente el aceptar y el incorporar tanto el uso puede contribuir de alguna manera a afianzar esta jerarquización en grupos. Por eso considero que es un término que difícilmente puede no excluir, porque lo sitúa siempre fuera del grupo, en nuestro caso fuera de un nosotros colectivo andaluz. Y cuando lo situamos dentro hay que justificarlo de tantas maneras que creo que lo mejor es optar por el no uso del término migrante. Luego lo podemos discutir, por supuesto. Lo sitúa al otro lado de la frontera y hablamos aquí de fronteras internas vividas en Andalucía. Es un concepto, entiendo, que erige fronteras. Mahmoud Traoré, que es un senegalés que saltó la valla de Ceuta en 2005, que el otro día hicimos una proyección del documental Samba, un nombre borrado, que hablaba también de los muertos en Tarajal, de los asesinados en Tarajal. Él luego en el debate decía, me duele porque yo soy un trabajador de aquí, yo no soy un inmigrante, ¿no? Y aquí, bueno, pues hablaba de esta identidad de clase, ¿no? Y como trabajador aquí, y le duele, decía, que siempre fuera un inmigrante, ¿no? Él es conocido además por muchas personas, seguro que muchas aquí lo conocéis. Él es, mucha gente lo llama el alcalde de la Alameda, porque se controla la Alameda muy bien, y es un defensor de la cerveza Cruzcampo, porque, bueno, a partir de lo que dijo ya, de todas formas, ayer José Carlos Mancha, ¿no?, sobre esas mercancías culturizadas, que me pareció muy acertado todo ese planteamiento, pero bueno, él es un defensor de la Cruzcampo porque ha calado el mensaje sin beber alcohol, porque evidentemente se siente andaluz y en la necesidad de defender la Cruzcampo, ¿no?, y sevillano. Inmigrante, por tanto, se utiliza para mantener en la externalidad y así poder discriminar y excluir a gran parte de quienes hoy son Andalucía. Con este concepto, y con todas sus variantes, yo entiendo que el resto de variantes también, inmigrada, inmigrado y todo eso, se afianza una percepción dicotómica de la realidad. Los autóctonos, las autóctonas versus inmigrantes, nacionales versus extranjeros, pasando a ser eternas otras en relación a un nosotras, las autóctonas, los nacionales, los de aquí, ¿no?, así, los normales, digamos, quienes marcan la norma, normales de marcar la norma, ¿no? La Mintior, que lo conoceréis algunos por el espacio que tiene en el intermedio de los microrracismos, la Mintior es senegalés algecireño y él dio una conferencia sobre la construcción de lo afroandaluz.
en la universidad la impartió. Y habló de lo importante que es la aceptación del grupo. Él llegó con 2 años a Algeciras y comentaba cómo ya de chaval quería hacerse los peinados que se hacía la gente joven en Algeciras. Decía, bueno, con mis pelos yo no podía hacerme esos peinados. Dice, pero yo quería alcanzar la normalidad. Esto me parece interesante, digamos, me parece que ese es el problema de cuando algo se convierte en norma para ser de aquí. Ahora me estoy refiriendo a algo que nos puede parecer baladí, digamos, pero bueno, es indicativo que para que te acepten de aquí, se te exige renunciar a cosas que además a veces es misión imposible, como puede ser un rasgo físico. Comentaba, y esto me parece también importante traerlo, que una de las primeras veces que fue a Madrid, como ya es famoso, ¿no? Fue una de las primeras veces que fue a Madrid, que fue a una cafetería y que estaba el camarero estaba de espaldas y entonces pues él pidió un café con leche y una tostada y claro, el camarero pues al volverse, claro, pues esperaba encontrarse un andaluz y efectivamente se encontró un andaluz, pero era un negro. Y aquello ya, dice, le volvió loco al camarero, porque o eres negro o eres andaluz, ¿no? Ya ahí es que, digamos, se te rompe la cabeza. Es como si no pudiera ser a la vez negro y andaluz, ¿no? O una cosa o la otra, no te pases, ¿no? De tantas cosas juntas. Es la unidimensionalidad, entiendo, con la que percibimos el tema de las identidades, ¿no? Y que creo que esto dificulta. Imaginaros si ese camarero de Madrid viera esta foto, ¿vale? Gloria, de origen nigeriano, que fue hermana mayor de la Hermandad del Rocío de Chucena. Ahí yo creo que ya... bueno, sabemos que en la romería del Rocío se expresa la identidad andaluza, pero para expresar esa identidad andaluza, para mostrar ser parte del pueblo andaluz, Gloria no renuncia a ser también negra y africana. Vamos, la falda, ¿no? La podemos ver con tela muy reconocible como tela africana, ¿no? No hay que elegir, a esto me refería, entre una cosa o la otra. No estamos hablando de la nacionalidad, por eso el título también de esta ponencia. No existe doble nacionalidad con casi ningún país, por lo menos africano. No puede ser nigeriano, nacionalidad nigeriana y española, senegalés y española. No hay esa posibilidad, pero es que no hablamos de nacionalidades. Por lo tanto, claro que es posible todo esto, ¿no? Estamos hablando de sentimientos de pertenencia y yo creo que en ocasiones sí se da también conciencia de pertenencia. Y quizás sea por lo que hablábamos ayer, ¿no? Quizás porque muchos no han mamado en la escuela esta ideología del nacionalismo español que nosotras sí. Entonces adquieren conciencia algunas de estas personas antes que nosotras como andaluzas, ¿no? Entonces, yo creo que es un caso, digamos, de esa conciencia de pertenencia a Andalucía desde la africanidad, porque es posible también todo esto. Incluso tampoco es incompatible ser rociero y musulmán. También haciendo trabajo de campo, pues conocí a un senegalés que hacía el Camino del Rocío con su pueblo, con el viso del Alcor. Y yo le pregunté, pero ¿y tú como musulmán, cómo que estás haciendo el Camino del Rocío? Y me dijo, pues porque soy tolerante. Me pareció maravillosa la respuesta. Claro, esto en otros contextos más formalizados no es posible. Para ser hermano de una hermandad hay que mostrar pedigrí, digamos, la oficialidad, tienes que ser católico apostólico romano para ser hermano, hasta lo que yo sé por lo menos aquí, de una hermandad. Sin embargo, para hacer el Camino del Rocío no te exigen papeles. Y él, sintiéndose del viso y sintiéndose andaluz desde su identidad también senegalesa y musulmana, era su forma de participar y de expresar su identidad andaluza. También ocurre que mujeres, principalmente mayores, católicas, nacidas aquí,
van a iglesias nigerianas del barrio de la Macarena, evangélicas, iglesias evangélicas nigerianas en el barrio de la Macarena, primero porque lo flipan al ver una iglesia llena de tanta gente, ¿no? Y de tanta gente joven, ¿no? Es un contraste y además, bueno, de escuchar gospel, y escuchan gospel. Ellas son católicas, las iglesias son evangélicas, pero problema ninguno, y luego además hay reciprocidad y se van a escuchar las cornetas y tambores por el otro lado, ¿no? También a nivel colectivo se forma parte de fiestas y rituales andaluces. Así, por ejemplo, la Velada de San Jerónimo tuvieron durante varios años una caseta los senegaleses y las senegalesas de Sevilla. Ahí, en esa caseta no sonaban sevillanas, ni se comía jamón, ni se bebía manzanilla. Había actuación de grupos con djembé, se comía chebullén y se bebía bisap o refrescos. Evidentemente se pasaba de unas casetas a otras, ¿no? Y ahí, si queréis, no me voy a extender aquí, pero si queréis luego en el debate os digo qué sucedió cuando se les pidió organizar la comida para eso que llaman la tercera edad del barrio, y se hizo la comida en la caseta de los senegaleses, ¿vale? Ahí, bueno, evidentemente hubo ciertos conflictos por el tipo de cosa que se daba de comer, ¿no? Bueno, por tanto, la realidad se compone de un entramado muy complejo de opciones identitarias. Así, senegaleses andaluces participan en veladas y en romerías andaluzas y también hacen Ramadán, celebran fiestas del Cordero, esto es aquí también, en celebración de fiestas o del nacimiento del profeta, ¿no? Con evidentes adaptaciones y transformaciones. Son todos estos universos simbólicos los que forman parte hoy de la realidad cultural andaluza. Aquí también pongo otro ejemplo, una reunión con un marabú. Marabú son los jefes religiosos de las cofradías sufíes senegalesas que vienen de visita aquí, y lo interesante es cómo piden edificios públicos. Este es el edificio CREA, que es del Ayuntamiento de Sevilla, y entonces toda esa simbología del Sheikh Ahmadou Bamba, que son el iniciador de esta cofradía murid, que son los pósteres que están ahí puestos atrás, si vais a algunos locutorios y algunas tiendas, o si veis a vendedores ambulantes, que muchos llevan la simbología y la foto de Sheikh Ahmadou Bamba, ¿no? Bueno, con el no madejado, el Ayuntamiento de Sevilla, porque se forma parte y se quiere visibilizar también, como comentaba antes en la ponencia Curro, y se sienten que pueden demandar también los edificios públicos para hacer sus actos como personas de esta sociedad, ¿no? En la actualidad, además, en el ámbito del activismo social, nuevas formaciones y discursos expresan una clara conciencia de identidad afroandaluza. El concepto de afrodescendencia, yo creo que aquí muchas veces lo hemos vinculado al continente americano, ¿no? Y hablamos de afroecuatoriano, afroperuano. Sin embargo, conceptos como el de afropeidad, afropeo, afropea, empiezan a hacerse cada vez más presentes, ¿no? Sobre todo a partir del libro de Johnny Pitts de 2022, reclamándose a través de su uso el reconocimiento de las comunidades negras como parte integrante del continente europeo. Y eso está ocurriendo también en Andalucía, ¿no? Activistas que se definen feministas afroandaluzas, profesores que se presentan en sus intervenciones públicas como afroandaluces, manifestaciones musicales afroandaluzas, ¿no? Ayer hablábamos también de Raúl Rodríguez y aquí está con Sirifo, músicos que antes no se definían a sí mismos como afroandaluz y ahora sí, ¿vale? Esto es un disco de Ballena Gurumbé que se llama Afroandaluz el disco, y él imparte talleres también en América Latina, y yo viendo sus anuncios de los talleres que da cuando viaja, él se presenta como afroandaluz, ¿no? Es el que tiene la guitarra en el centro, Ballena Gurumbé. Andalucía, entonces, creo que forma parte de este contexto internacional, porque es un contexto internacional en el que se multiplican las revisiones de la oficialidad, crecen los movimientos para derribar los símbolos esclavistas y coloniales y se reafirman las diásporas africanas como sujetos políticos. Entre las asociaciones y colectivos, pues desde luego ahora nos va a hablar Hassan de la Asociación Sevilla Negra, ¿no? Y de toda la labor que están haciendo. Aquí en Sevilla también ha estado antes el Café
Afrofeministas de Sevilla, ¿no?, que es un colectivo que dice se formó para reivindicar en la sociedad sevillana tanto nuestra identidad africana como nuestra identidad europea y andaluza, desmontando mitos y bulos sobre la población negroafricana en Andalucía, o el colectivo Vis Negra de Málaga. El colectivo Vis Negra de Málaga se formó en 2020, dice, y esto lo cito de su página, colectivo de mujeres afrodescendientes andaluz que nace en enero de 2020 de la necesidad de tener en Málaga un espacio afrocentrado, ¿no? Bueno, lo interesante, para no extenderme mucho, me parece mucho el logo, ¿no? El logo se inspiró en una biznaga, la flor endémica de Málaga, del ramillete de jazmines blanco, aquí es un ramillete de jazmines negro, con el peine afro encima, ¿no? Y ahí dicen, ellas, no lo digo yo, es una reapropiación del símbolo, pues constantemente las personas negras son excluidas de las narrativas y el imaginario en el contexto andaluz. Bueno, creo que entonces que hay esa conciencia también afro, a partir de la cual personas y colectivos se reivindican parte de una diáspora a la vez que parte integrante de la sociedad andaluza, desplazando a un segundo plano, creo, el concepto de inmigrante y de grupos de inmigrantes, que los condena más a esa externalidad. Y bueno, termino con haciendo referencia, bueno, refiriéndome al profesor Bulli Kabunda, que era de República Democrática de Congo. Bueno, Bulli Kabunda lo conoceréis algunas de vosotras también, bueno, por supuesto, aquí lo conocían mucho, gran maestro y mejor persona, que nos dejó hace ahora 2 años, y él defendía un afrocentrismo abierto, decía, donde el ser prevalezca sobre el tener. Y yo creo que esto está en muchas de las prácticas que analizamos, que están ahí, y que está en total sintonía con la matriz cultural andaluza de la que hablábamos ayer, ¿no? Desde luego el disfrute de las fiestas, en la que se afianza el sentido de comunidad, la personalización de las relaciones sociales, ¿no?, esa importancia que decíamos, dada a las relaciones interpersonales por encima de otras cuestiones, por eso ser musulmán y ir al rocío, por eso el ser católica pero ir a lo evangélico, porque las relaciones interpersonales están en lo primero, imaginaos también en lenguas bantúes, por ejemplo, tener se traduciría por estar con. Tiene el que está con, el que tiene don de gente, el que cuenta con una red de personas, no el que tiene más ceros acumulados en la cuenta del banco, ¿no? Y yo creo que eso también está muy en sintonía, digamos, con nosotros. Entonces, el sentir que pasar el tiempo con la gente, con la familia, con los amigos, no es perder el tiempo, ¿no?, un tiempo que podría estar invirtiendo en otras cosas más productivas, sino todo lo contrario, es ganar tiempo de vida, ¿no? El rechazo a la inferioridad, que hablamos de la cultura andaluza y ponemos el ejemplo del flamenco, ese rechazo a la inferioridad pues está en estos colectivos que estamos diciendo. Y, bueno, ya solo acabar, esta mañana decía Pura, ¿no?, ¿a qué dirigimos la mirada?, ¿no? Creo que desde luego nuestra mirada también debe estar en toda esta experiencia, en todos estos elementos culturales y formas de organización que yo creo que sí que sirven ahora mismo o que están reafirmando lo que son los principales ejes de resistencia del que también nos dotamos en la cultura andaluza. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora tenemos la intervención de Pilar Cruz. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a todos, a todas quienes están aquí, también la presencia de quienes conforman la mesa. Gracias por la intervención de Susana y antes de la conferencia de Curro, también porque dan un marco y así podemos luego debatir algunas ideas. También quisiera agradecer a la Fundación Blas Infante que ha organizado esta mesa, que me parece muy adecuada, retomando lo que decía Curro en su ponencia, para precisamente debatir la incorporación de estas nuevas poblaciones, ¿no?, como parte también de estas identidades andaluzas. Mi ponencia, bueno, más bien mi intervención se titula Identidades andaluzas y sentidos de pertenencia, su reconfiguración a través de los espacios de las personas migrantes de América Latina. Bueno, eso ya me ven, yo soy de Ecuador, persona andina,
Y eso he trabajado aquí a partir de 2003 más o menos en distintos proyectos, tanto en la Universidad Pablo de Olavide como en la Universidad de Sevilla, proyectos que decimos de aplicación, intervención aplicada en distintas localidades, sobre todo almerienses, en Andalucía, pero luego otras acá en Sevilla, pero sobre todo ahí en el Levante almeriense. Y con comunidades, por un lado, de pueblos indígenas, tanto de Ecuador como de Bolivia, en un proyecto que hicimos hace algunos años, y por otro lado, pues con otras personas de Colombia, de otros países de América Latina. Entonces, la intervención que voy a hacer ahora intenta un poquito poner algunos elementos para que podamos visibilizar y luego, si es posible, debatir. En el caso de las personas latinoamericanas que hemos llegado acá, cómo se da ese proceso de inserción, también si hay o no, o en qué medida apertura para su incorporación y su reproducción cultural, y también cómo se está reconfigurando esas nuevas identidades andaluzas a partir de esos aportes de estas personas. A ver, para empezar, pues, ¿quiénes son estas personas migrantes de América Latina? Bueno, estoy hablando de América Latina para decir América, pues, desde el subcontinente que hablamos, desde México hasta el sur Argentina, incluyendo el Caribe. Aquí Andalucía, como al resto de España, como ha comentado Curro, pues básicamente desde los años 80 llegan algunas personas, sobre todo del Cono Sur, en el contexto de las dictaduras, pero luego ya van siendo más bien migraciones de tipo económica a partir del siglo XXI. En el caso de ecuatorianos, pues fueron de las primeras oleadas, así usando ese término que a veces es, bueno, simplemente descriptivo para decir distintas nacionalidades que han ido arribando justamente en el marco, como comentaba Curro, de esta inserción de necesidad que hay acá de población como mano de obra, ¿no? Con distintas y sustitución de unas a otras por la necesidad de trabajo barato. En este caso, pues eso, yo aquí no voy a repetir, Curro ha sentado un buen contexto, simplemente me gustaría señalar que estos grupos, de estas personas que vienen, a veces se considera desde aquí la imagen de los latinos, ya se ha puesto aquí casi de moda, igual que en Estados Unidos o en otros países, para hablar pues como una identidad, panidentidad, ¿no? Para todos los que formamos bueno, personas que venimos de ese continente, de los distintos países, pero hay que decir que eso, hay una gran diversidad, no solo a nivel de nacionalidades, sino dentro de cada país hay pues también mucha diversidad. Y ahí el sentido de pertenencia, de cultura, también tampoco es algo unificado, unívoco, es muy diverso. Y por eso a mí más me gusta hablar de esos sentidos de pertenencia que pueden tener las personas dependiendo de su contexto y también muy condicionados, sobre todo actualmente, por el tema laboral. En el caso de las migraciones de personas de países latinoamericanos, básicamente las que han llegado en el siglo XXI, pues están condicionados por los empleos aquí en Andalucía, en el empleo doméstico y cuidado, también en los servicios o trabajando pues en los empleos agrícolas. Y no digo nada, porque aunque sea puntualmente, también con el tema de la explotación sexual, que a veces nos olvidamos que eso también es otra forma de subordinación. Decir que básicamente esas personas pues ocupan unos trabajos que aquí las personas españolas no quieren hacer y eso también condiciona una subordinación al mercado de trabajo en empleos poco valorados socialmente y también precarizados en condiciones laborales, en salarios y en otro tipo de condiciones de trabajo. Parte de eso es que tampoco tienen muchos espacios de ocio, y eso de alguna manera, porque están por las necesidades económicas casi todo su tiempo dedicándolo al trabajo, les deja a veces poco espacio para lo que diríamos reproducir su identidad, quizá en términos más culturales. Entonces, en esos pocos espacios que tienen, quisiera decir,
encontramos una gran diversidad de vivir, sus formas identitarias propias. Aquí ya Curro nos ha mostrado, por ejemplo, en el caso de las poblaciones latinoamericanas que participan y celebran estas fiestas religiosas, eso es una parte importante, pero también hay otras formas quizá más cotidianas de vivir esas pertenencias, a veces más que a un país o más que a una región, pues son a sus familias, en definitiva, a eso que de una u otra manera son elementos con los cuales se construyen las identidades. Y en esos espacios que a veces son pues muy cotidianos, ¿no? Cuando se viven con compatriotas o a veces no, de una u otra manera se están reproduciendo formas de hablar, formas de compartir a veces pues festividades, quizá música cuando hay como, y también formas de ser, de sentirse. Luego el segundo comentario, así como bloque, me gustaría referirme a la imagen que hay sobre estas personas latinoamericanas aquí, no solo en Andalucía, sino creo que en todo el Estado español. Por un lado hay una especie de estereotipo, ¿no? Dependiendo sobre todo de dónde se vienen. Ahí como que hay un grupo, por ejemplo, que inscribe a las personas que vienen del mundo andino, sobre todo Ecuador, Perú, Bolivia, como personas quizá más dóciles, pobres, personas que a veces tienen muy baja educación, frente a otros grupos como pueden ser argentinos, brasileños, chilenos, ¿no? A ellos se les mira quizá mejor, con un poquito más de igualdad. Y también hay un estigma, por ejemplo, bueno, eso creo en general a todos los latinoamericanos se nos considera en forma más positiva como personas respetuosas, en general cariñosas, amables, y por eso, por ejemplo, en estas profesiones, muchas de ellas feminizadas, sobre todo están bien consideradas para el empleo de cuidado de personas mayores o de niños, ¿no? Eso creo que también es importante manifestarlo. Por otro lado, hay un estereotipo, sobre todo algunos hombres que están solos, ¿no? El tema de beber mucho, machismo, ¿no? También por casos de violencia también de género que hay y relaciones, pues ahí diríamos tóxicas al interior de las propias comunidades. Sin embargo, a veces esas realidades, esos estereotipos, claro, están traduciéndonos algunas realidades que se ven de afuera, pero a veces no hay espacio para contrarrestarlos y se van creando imágenes falsas y se va generalizando, sobre todo por el hecho de que una persona haya hecho algo, se le estigmatiza a todo el grupo social. Y eso ha pasado mucho en las distintas localidades, ¿no? En las que he podido ir, de pronto el tema de la borrachera, ¿no? Ya se le ve así mal a todos, a todo mundo. Y bueno, y también estas personas, pues conforme van pasando los años del tiempo, encuentran formas de adaptarse y quizá corregir eso. Y lo que me gustaría también decir que a veces esos estereotipos no ayudan a construir y ver a las personas. Y sobre todo, ahí considero que esta forma a veces de colonialidad, para decir, esa emergencia que ha habido en las últimas décadas, a veces en España en general, pero también aquí en Andalucía, de esa idea del antiguo imperio español, ¿no? Y cómo se ve desde arriba a esas poblaciones latinoamericanas, como si no hubiera habido pues la independencia, y se ve pues así como subordinados. Entonces, sobre todo hablando de personas que a veces vienen de pueblos, de ciudades, localidades, a veces muy sencillas, ¿no? Ellas en sí mismas son muy sencillas. Entonces, a la hora de decir, ya paso aquí al último espacio de mi intervención, ¿qué espacios hay en Andalucía o qué espacio se da para que estas personas latinoamericanas puedan reproducir su cultura, sus formas de ser? Pues, bueno, algunos son pues muy pocos, también como digo, las condiciones materiales de esas personas que por sus necesidades económicas, la mayor parte del tiempo se limitan al trabajo. Diría, uno de ellos es el que ha señalado Curro, ¿no? Cuando hay estas formas de manifestación cultural, religiosa. También señalaría los espacios de festivales, que hace algunas décadas era como había más dinero, se hacían los festivales interculturales, donde pues se invitaba a la gente, ¿no? Sobre todo en institutos o en los pueblos se hacía presentaciones gastronómicas, etcétera.
También con bailes culturales o folclóricos a veces pues han mostrado la riqueza de los países de origen. Incluso a veces esos bailes folclóricos han tenido que, para adaptarse a los espacios que habían, pues presentarse en carnavales. Aquí los carnavales, sobre todo en la zona del Levante, pues la gente se disfraza, ¿no? Pero ellos pues han tenido que a veces usar sus bailes locales como si fueran disfraces, ¿no? Y pues presentarlos allí, porque eran los únicos lugares donde podían presentarse. Entonces, con estos breves así relatos, lo que me gustaría señalar es que a veces todavía a las poblaciones latinoamericanas, muchas veces sobre todo de países empobrecidos, se les mira desde a veces un sentido ahí de subordinación, de dominación, diría, ¿no? Frente a estas personas como son empobrecidas, ¿no? Que vienen a trabajar. También desde un paternalismo, ¿no? Que hay estos pobrecitos, ¿no? Y pocas veces desde igualdad. Y entonces eso hace que los espacios para la reproducción cultural estén a veces limitados por esa exclusión social, como ha dicho Susana, también pasa acá, ¿no? Con todos los que venimos de fuera, a veces esos espacios de no nos sentimos incluidos en un nosotros mayoritarios, ¿no? Cuando hay tantas fronteras, ¿no? Y no hay formas de construir. Quizá las generaciones jóvenes, y aquí me gustaría también hablar de un segmento de población que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Que han venido de pocos años o ya han nacido aquí, están en un territorio ni de aquí ni de allá. Y a esas personas en algunos estudios pues se ve cómo están reproduciendo su identidad, depende también eso de la familia, de las posibilidades económicas. Y señalar que también a veces cuando hablamos de cultura se ha folclorizado demasiado o se piensa que los padres pues traen una cultura muy marcada en esencias y creo que eso no es. Ahí me quedaría pues con una idea de cultura que sea culturas mucho más amplias, ¿no? Que como ha dicho Curro, hay esta idea de cruces de muchos flujos y que permitan pues a las personas subsistir con respeto, con igualdad. Eso sería lo deseable, ¿no? Por otro lado, también, claro, es en este proceso de adaptación que se requiere, pues, estamos ya viviendo acá muchos años y, como dice Susana, esto de que te pongan la etiqueta de migrante, como ya es como la identidad que nos han asignado, pues, ¿cuándo se va a acabar? ¿No? Yo ya llevo como un poco más de 25 años y claro, a veces me preguntan, y bueno, ¿y tú en qué trabajas? ¿A qué señora cuidas? Y bueno, yo me río porque también, pues sí, la imagen que se nos va construyendo de nosotras no pasa por quién eres como persona. Entonces, bueno, sería importante en este congreso también debatir, ¿no? Esa identidad andaluza que vaya más allá de la cultura, una cultura esencialista, y nos quedemos pues a veces en esas formas que podemos compartir como seres humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu intervención, y ahora le toca el turno a Hassan Sal. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Hassan Sal, soy de Guinea-Conakry. Soy el fundador y cofundador de la Asociación Sevilla Negra. En primer lugar, me gustaría expresar mi sinceridad condolencia a los pueblos valencianos por las causas sucedidas ahí, las danas, a todos. Y bueno, aquí nuestra asociación, nuestra página web, yo llevo viviendo aquí en España hace ya casi 6 años, pero hasta ahora tengo dificultad del idioma, el español es muy complicado. Pero sí he traído aquí algún apunte, me gustaría leerlos para compartir con todos y todas.
El tema nosotros hemos traído como los nuevos andaluces somos muy antiguos. Eso es nuestro tema. Se podría pensar que la población migrante negra africana es algo muy reciente en la historia de España. Lo digo porque desde hace unos años, un par de décadas, en los medios de comunicación se habla mucho de la llegada, ellos dicen que masiva, de personas migrantes procedentes de países de la zona del Golfo de Guinea. Seguro que a todos nos suenan las constantes noticias y el constante bombardeo que este verano hemos recibido con el tema de la llegada de cayucos a las costas canarias. Pero no es así. Las personas africanas, más concretamente las personas africanas negras, llevamos siglos siendo migrantes en España, en Europa y en Abya-Yala. Migrantes forzados, migrantes forzosos, migrantes esclavizados. Por eso, nuestra ponencia quiere centrarse en esta migración obligatoria, a la que fueron sometidos miles de nuestros ancestros. Los nuevos andaluces, por ejemplo, yo y como yo, todos hemos cruzado la frontera sur, no somos ni mucho menos las personas africanas negras en llegar a esta zona a trabajar y a vivir, aunque a diferencia de nuestros antepasados, nosotros hemos venido a buscar a otras oportunidades. Es evidente que todo momento migratorio no supone solo traslado de personas. Las personas migrantes no son un cuerpo solo, sino que también son un cuerpo con experiencia y conocimiento. Y esa experiencia y conocimiento viajan, obviamente, con ellas. Durante mucho tiempo se ha considerado el saber occidental como el único saber hegemónico y han disfrutado de una posición privilegiada, negando el conocimiento y el valor de los saberes no occidentales. En este caso, África. Durante el periodo de la esclavización, los europeos no solo explotaron los cuerpos de los y las africanas, sino que se beneficiaron de los conocimientos de agricultura que ellos no tenían. Para nuestra ponencia hemos seguido sobre todo el libro El arroz negro que tú no ves, del investigador y escritor Jesús Cosano Prieto. ¿Por qué lo que pretendemos dar a conocer en esta breve intervención es la historia de cómo llegó a extender un producto, un alimento que poca gente sabe que tiene su origen en África. Estamos hablando del arroz. Desde la visión eurocéntrica se pensaba que los negros no tenían conocimiento, eran salvajes y que no podían enseñar nada a los blancos. Esta negación del conocimiento, del saber, también sirvió como justificación de la esclavitud y como borrado de la historia africana.
La construcción racista también se basa en que las personas africanas, por su relación con la naturaleza, carecían de la capacidad de razonar y, por tanto, carecían de conocimiento. La civilización africana se caracteriza por una fuerte tradición oral. Los europeos siempre dieron más importancia y valor a la tradición escrita. Es lo que sucedió, por ejemplo, con la cultura asiática. Pero con la cultura africana nunca se interesaron por aprender las lenguas africanas. Al no interesarse por el idioma del otro, se reducen su realidad o directamente se ignora. Es lo que sucedió con el caso del arroz, de su importancia como producto base de la alimentación y también de su cultivo. En la página 34 podemos leer: los pueblos de todas las costas africanas occidental usan nombre para el arroz derivado de idiomas africanos. Por ejemplo, en Senegal y Gambia se emplean los términos mano, mandinga y malo, wolof. En mi propio idioma, el plural, arroz, se dice maro. Todos son términos propios de las lenguas africanas. Los africanos cultivaban el arroz mucho antes de que llegaron los primeros portugueses y españoles a sus costas. Concretamente, la variedad africana del arroz se ha estado plantado en las cuestas inundables del Níger y en la costa del arroz, que va desde el Senegal a Sierra Leona, desde hace milenios. El arroz africano, cuyo nombre científico es Orsa globarma, es una de las dos especies de arroz domesticada y fue domesticada y cultivada por primera vez en África Occidental hace unos 3000 años. Y a pesar de su antigüedad y de que aún hoy en día se siguen cultivando, casi nadie ha oído hablar del arroz africano. Los africanos de la zona occidental tenían mucho más conocimiento y habilidades para cultivar el arroz. Y ambientes diversos que los europeos, tan desarrollados como los de los asiáticos del mismo periodo. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el tema de esta mesa redonda? Pues tiene que ver que muchas mujeres fueron esclavizadas, tuvieron la feliz idea de esconder entre sus cabellos granos de arroz, y esos granos de arroz viajaron con ella a otras tierras. Las costas occidentales africanas eran el territorio que proveían de las plantas arroz y cereales que fueron extendiéndose por el mundo, a la que el tráfico de seres humanos. Las mujeres y hombres africanos no solo traducían grano de arroz, sino también mijo, sorgo, sésamo, frijoles, guisante de Angola, las nueces de cola, la ocra, la palma africana de aceite. Junto al arroz, otra planta de la que se apropiaron los europeos esclavistas es la palma. De esta palma usaban el aceite para sazonar
la comida de los barcos y para untar el cuerpo de las personas esclavizadas, y que hacía luchar más y fueron más atractivas para los posibles compradores. La palma africana viajó al continente americano. Esta planta se encontraba en los mismos lugares de África, donde los europeos encontraron el arroz, la costa occidental. Ahí los africanos, con sus conocimientos ancestrales, extraían y procesaban el aceite de sus semillas y lo utilizaban para sus comidas, para hacer jabón y medicina, también para sus ofrendas religiosas, y de sus savia fermentada obtenida el vino de palma. ¿Quién nos dice que aquellos barcos negreros que navegaron por el Guadalquivir no hubo mujeres que trajeron con ella ese arroz africano, un arroz que llegaron a cultivar en alguna de las zonas del río Guadalquivir? En África, todas las labores del cultivo de arroz eran realizadas por mujeres, muchas de ellas cargadas a sus niños pequeños a sus espaldas. Yo mismo tengo el recuerdo de ver a mi madre, a otras mujeres en los campos de Pita, la zona de Guinea-Conakry, de donde vengo, sembrando el arroz, preparando y limpiando los terrenos, trasplantando, procesando el grano una vez cosechado y haciendo guisos. Posiblemente como otras muchas mujeres africanas que fueron traídas y esclavizadas en esta tierra hicieron mucho siglo antes, aquí. Muchas gracias. Paso a la palabra. Muchas gracias, Hassan. Vamos a pasar directamente, después de la intervención de Hassan, a la de Soledad Castillero. ¿Y para pasar la diapositiva? Ay, gracias. Bueno, pues estoy abrumadísima porque después de tanto aprendizaje, ¿no?, y de tantas aportaciones, es una responsabilidad continuar con una mesa de esta calidad y de esta calidez también, ¿no? Gracias a todas las personas de la organización y que han hecho posible que este congreso se esté dando de la manera que está teniendo lugar, especialmente, bueno, pues a Curro, que fue la persona que directamente se puso en contacto conmigo por ofrecer también las facilidades de tiempo y de gestión para que pueda estar hoy acompañando en esta mesa. Yo me sumo a la reflexión de Susana Moreno cuando, bueno, pues fricciona y hace un poco de crítica al término migrante o migración. Por eso yo creo que el término migrada hace un poco de justicia social en tanto que pone el foco en que esa migración tiene un origen que ha empujado que ese desplazamiento se dé y, por tanto, carga de responsabilidad a los factores que han podido intervenir en esa movilidad humana. Yo os traigo una comunicación que surge de un trabajo pues ya de varios años junto a colectivos de trabajadoras agrícolas en Andalucía y actualmente en el Alentejo, el país vecino. Y bueno,
voy a empezar desgranando un poquito el título y vamos a detenernos primero en el Tajo. Pues el Tajo es un lugar de trabajo donde hay una serie de relaciones sociales que no son naturales, sino que son organizadas, no son casuales, son causales para que pues, la industria de la producción agroalimentaria, en este caso, funcione de unos parámetros dentro de la industria agroalimentaria globalizada hoy. Bien, ese Tajo del que hablamos, cuando nos situamos en Andalucía, es un Tajo que hace o nos coloca como la primera zona productora de productos hortofrutícolas, es decir, de productos de alimentación fresca, que es un bien esencial para el sostén de la vida. Algunos datos, disculpadme que es un poco incómodo la gestión del micrófono y la diapositiva. Algunos datos para que veamos bueno, pues la magnitud, y señalo ese 5% que hace referencia a otras frutas, porque ahí se encuentra bueno, pues una producción, concretamente la de frutos rojos, que englobaría el arándano, la fresa, la mora y la frambuesa, que tiene lugar en la provincia de Huelva y que pues, representa la mayor zona productora y exportadora de Europa. Este mapa es muy ilustrativo del Tajo del que vamos a ir hablando y de las relaciones causales que se dan en él y cómo se configuran, porque muestra cómo apenas 8 pueblos freseros, que es como popularmente se conocen a las zonas donde se instala la producción de frutos rojos, pues abastecen de fruta fresca a una decena de países en el norte de Europa. Y cuando hablamos de pueblos freseros, hablamos de territorios rurales con una población mediana pequeña, ¿no? Hay algunas diferencias, pueblos como Moguer o Cartaya tienen unas dimensiones más extensas, pero como podéis ver, pues la población en muchos casos es mucho más limitada, lo cual no quiere decir que en temporada pues, llegue a duplicarse y triplicarse para que esta imagen sea posible. Y claro, esta imagen es posible porque hay una serie de factores, una serie de componentes, entre ellos el humano, que es el que a nosotras nos interesa y donde los cuerpos y las vidas de las mujeres pues, han tenido un papel central para que esto sea posible. Estas cifras que nos sitúan como principal zona productora hortofrutícola pues deberían de, digamos, impactar en términos económicos y en términos de bienestar social a la población andaluza. Sin embargo, encabezamos igualmente los términos de empobrecimiento y concretamente de pobreza material severa dentro del Estado español. Esta diapositiva puede ser un poco engorrosa, pero para quien no haya escuchado antes el término de pobreza material severa, hace alusión a las personas que no pueden permitirse al menos 3 de los ítems, de los 9 ítems que aparecen, ¿no? Que no pueden ir de vacaciones al menos una semana al año, no pueden permitirse una comida de carne, pollo, pescado cada 2 días, mantener una vivienda con temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos o tienen dificultades y retrasos con gastos respecto a su vivienda principal. No tienen coche o no pueden tener teléfono o no pueden tener un televisor o no pueden disponer de una lavadora. Bien, esto ocurre porque Andalucía ha sido construida como, si nos remitimos al paradigma de la ecología mundo, como una frontera de producción. Esto es cuando el capital se asienta en un territorio donde puede disponer de lo que se conocen como las 4 naturalezas baratas: materia prima, energía, trabajo barato y producción de alimentos a bajo coste. Y cuando no puede tener control de esas naturalezas baratas, pues busca otra frontera de producción o dentro de la frontera dentro de esa misma frontera de producción aplica políticas para que esto siga pasando, ¿no? Por ejemplo, las contrataciones en origen son un mecanismo para obtener esa plusvalía de mano de obra dentro de esta frontera de producción.
Aquí tenemos a Manuel Delgado, un economista que explica muy bien dentro de esta frontera de producción cómo Andalucía hablamos o nos referimos muchas veces a ella como esa posición fronteriza y esa posición sureña, pero también tenemos que atender a esa geopolítica que afecta y que hace y que se la responsabiliza de operar igualmente como norte frente a otros territorios y a otras poblaciones, ¿no? Y en la agricultura es algo que está, digamos, muy presente. Por tanto, en esta frontera de producción hay algunos elementos que han facilitado seguir obteniendo plusvalía de uno de los pocos elementos que se manejan, que es el salario de las personas trabajadoras a través de una migrantización agrícola, es decir, de desplazamiento de población para ocupar las tareas agrícolas y de una feminización agrícola donde las mujeres ocupan los puestos más básicos como la recolecta, el manipulado, el envasado, el etiquetado, y que permite que las tareas básicas estén cubiertas, pero las limita para poder ocupar otros puestos técnicos o de dirección o de poder o simplemente seguir accediendo o ascendiendo en la escala laboral. Por tanto, en esta idea o en este título que lleva la mesa, ¿no? Esa idea de los nuevos andaluces, tenemos que desconfigurar un poco la mitología del clásico jornalero andaluz y pensar en el salto, ¿no?, del jornalero andaluz al temporero migrante. Esto es un trabajo que el Centra publica en 2003, pero concretamente tenemos que hacer alusión y justicia a ese paso también del jornalero andaluz a la temporera migrante. Bien. Ya en el ideal andaluz, Blas Infante hablaba pues, con mucha indignación de la situación con la que encontraba a las mujeres trabajadoras del campo y cómo bueno, pues, la conciliación, el trabajo y la situación en general era una precariedad, incluso llega a hablar pues, de escándalo por esa exotización o ese relato que además desde fuera se recoge y se cuenta sobre lo que Andalucía es, ¿no? Algo que sigue ocurriendo y que ha pasado en muchos ámbitos. Cuando Blas Infante habla de las mujeres jornaleras y de su situación, desde las grandes artes lo que se está construyendo es un perfil de mujer andaluza altamente sexualizada, exotizada, erotizada, que barre todas las luchas jornaleras, los procesos de emancipación y los colectivos que las mujeres han llevado a lo largo de la historia en los espacios agrícolas, y este mito de la musa andaluza traspasa a el mito de la jornalera migrante hoy, como vamos a ir viendo. Esta reflexión ya se tuvo en 1916, la revista Andalucía, publicada aquí en Sevilla, sacó un número que se titulaba así, La mujer andaluza, donde las mujeres trabajadoras del campo ya hacían esta reflexión de que estaban hartas de verse representadas eternamente vestidas de colorines, con la pandereta, la caña de manzanilla, etcétera. Y crearon una serie de cuestionarios que fueron repartiendo para tener información sobre las condiciones que las mujeres trabajadoras en el campo tenían y que consideraban y definían como una situación espantosa. Bien, cuando para mí el concepto de herencia en este traspaso o en este tránsito del trabajo agrícola y las diferentes personas que se han ido incorporando en Andalucía, como Curro señalaba, sobre todo desde la época de los años 70 y 80, con la aplicación de nuevas técnicas de agricultura, como la agricultura bajo invernadero, la incorporación a la Unión Europea y una serie de fenómenos que lo fomentan, y sobre todo porque la inyección que se da en innovación para ir encabezando esas nuevas técnicas de cultivo no se da en materia de derechos sociolaborales. Entonces, las personas que pueden tener una movilidad laboral dejan unos nichos vacíos que son ocupados por personas que tienen pues, mayores
mayores problemáticas para hacerlo. Por tanto, ese mito, o sea, hay una herencia de ese mito, porque si de las mujeres andaluzas y de su trayectoria y trabajo dentro de la agricultura poco sabemos, seguimos sabiendo muy poco de la organización y la agenda política y transformadora de las trabajadoras agrícolas a día de hoy. Muchas veces porque toda la participación social y política que pueden llegar a tener en los municipios es el tránsito que vemos aquí, que sería este, ¿no? Esto que perfectamente es un almacén de aperos, pues la casa de 3 mujeres contratadas en origen que viven ahí durante la temporada. Esta foto fue tomada en 2021 mientras se trabajaba con una de estas mujeres y en un periodo, además, de COVID-19. Por eso, cuando hablamos de la agricultura andaluza, tenemos que pensar desde una perspectiva interseccional y analizar las dinámicas de trabajo y de organización, teniendo en cuenta no solamente el género, sino quienes conforman el trabajo agrícola hoy. Para mí, hablar de agencia política transformadora es esencial porque creo que ya tenemos como mucho discurso de la descripción de la situación, pues de las problemáticas de los convenios colectivos, de los salarios, de abusos de poder, de una serie de problemáticas que no se resuelven y que están ahí, que por supuesto que hay que describirlas y contarlas, pero también hay que detenerse en qué están haciendo, qué aportes están haciendo y, en este caso, qué fricciones y cómo están aportando a modificar la cultura del trabajo esas personas que conforman hoy el tejido laboral. Para mí hay como 4 hitos recientes que han tenido un impacto, sobre todo en la provincia de Huelva y en la provincia de Almería, como son, bueno, pues el caso de Doñana 98, la aparición del COVID-19 y la conformación de colectivos como Jornalera de Huelva en Lucha o el colectivo de trabajadores africanos. No sé si conocéis el caso Doñana 98, pero bueno, muy brevemente, fue como una denuncia que llegó al New York Times y que fue como muy impactante a nivel internacional, no solamente por lo que se contaba, se denunciaban una serie de abusos laborales y sexuales, sino por quienes lo contaban, ¿no? Porque por primera vez, pues, mujeres marroquíes contratadas en origen se ponían delante de una cámara y ocupaban unos espacios que normalmente pues, venían estando representados por sindicatos, ONG, etcétera. De ahí es cuando se empiezan a conformar colectivos como Jornalera de Huelva en Lucha, como digo, trabajadores, el colectivo de trabajadores africanos. Esta imagen es muy simbólica porque justo se había convocado una manifestación para el 13 de marzo, un día antes del confinamiento, y bueno, pues quedó aplazada porque era una época como muy vibrante donde de repente se crea un decreto ley para nombrar como esenciales a los trabajadores y a las trabajadoras de la agricultura. Sin embargo, no hay ninguna revisión sistémica a las condiciones en las que se estaba produciendo. Solamente se puso el foco en que la producción no parase. Bueno, y esta es una imagen del Sindicato Andaluz de Trabajadores de San Isidro de Níjar, en Almería. Bien, aludiendo a esa agencia política transformadora, estamos encontrando que la conformación de estos colectivos están ocupando ese espacio de alteridad en el que automáticamente se les relega. Y no solamente, como decía antes, no es por lo que dicen, sino por quienes los dicen, ¿no? De repente tenemos a trabajadoras en primera persona, trabajadores y trabajadoras en primeras personas denunciando una serie de situaciones. Esta idea del yo no sé hablar a de Huelva al mundo es una de las primeras conversaciones que yo tengo con una persona que forma parte del colectivo Jornalera de Huelva en Lucha, antes de que Jornalera de Huelva en Lucha existiese,
cuando estamos comentando que, bueno, que había que denunciar y sacar a la luz y estar en los medios de comunicación denunciando una serie de situaciones, pero claro, ¿cómo lo iba a hacer? En este caso era una mujer andaluza de pueblo y ceceante, ¿no? Y mucho menos cómo lo iban a hacer pues mujeres contratadas en origen o mujeres de otras latitudes, con qué herramientas, ¿no? Y fijaos cómo eso, pues los últimos años ha ido tomando un peso central hasta pues poner en el centro del debate, además de un debate internacional, las condiciones, donde han llegado a regularizar incluso jornadas laborales, aplicar salubridad, modificaciones en los puntos de las inspecciones de trabajo. Por ejemplo, ahora ya se habla de esclavitud. Hay un punto en las inspecciones de trabajo donde aparece la palabra esclavitud y esto se incorporó a partir del COVID-19, creación de comités sindicales íntegros de mujeres de distintas latitudes, donde conforman delegaciones de igualdad y cuestionan, pues, entre otras muchas digamos, disyuntivas que se han ido aplicando, las contrataciones en origen. Y esto ha hecho una reconfiguración del mundo rural que para nada está reconocida. Yo ahora estoy analizando la política agraria común, la PAC y más bien la PEPAC, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común, y la palabra inmigrante en 3.000 páginas aparece 3 veces. Y cuando aparece, y la palabra temporera 2, 3 veces, y cuando aparece junto a mujeres, discapacitados, jóvenes, inmigrantes. ¿No? Y además una descripción del mundo rural como envejecido, despoblado, si no existiese, pues más allá de hombres blancos de 65 años, cuando no hay nada más que dar un paseo por cualquiera de estas 2 provincias para ver qué significa el mundo rural hoy. Para ir terminando y poner, bueno, pues un par de extractos de entrevistas que me parecía interesantes, además de lugares muy distintos, porque cuando hablamos de mujeres migradas o mujeres trabajadoras de la agricultura, no estamos hablando de algo homogéneo, sino de situaciones totalmente distintas que tienen que ver, pues, con el tipo de migración que se haya hecho, ¿no? Y las posibilidades que se tengan en el territorio. No son las mismas las posibilidades que se tienen a partir de una contratación en origen y de no hacer el retorno que cuando ya hay, pues, una posibilidad de un trabajo más constante en el tiempo, ¿no? Concretamente, así relatan cómo se constituye el comité sindical de una de las empresas en San Isidro de Níjar, donde denuncian, bueno, pues, las extenuantes jornadas laborales, la organización y un poco sus proclamas, ¿no? Básicamente, vacaciones y reconocimientos de las tareas, ¿no? Cuestiones como que muy sencillas, pero que han repercutido en los modos y los funcionamientos de trabajo y se ha hecho desde dentro y lo han hecho ellas, ¿no? No es la propia empresa la que ha sacado estos planes, aunque esto no esté en absoluto en el centro. Y otro relato, como decía, pues bien distinto desde la chabola, desde una mujer contratada en origen no retornada, integrante del colectivo de jornaleras de Huelva en Lucha, donde ella no solamente habla por ella, sino por las personas que estén por venir. Bien. Esta sería una de las conclusiones con las que me gustaría terminar. Me duele un poco tener que hacer un resumen tan exhaustivo de un tema tan complejo, pero bueno, hay muchos materiales de muchas personas que producen conocimientos junto a movimientos sociales sobre estas cuestiones que son esenciales, más si estamos empezando, si hablamos de esa idea de los nuevos andaluces, sobre todo para tener claro que lo que le pase a las personas en Andalucía es responsabilidad de Andalucía, no de sus países de origen, no son cuestiones naturales ni problemáticas de sus países en origen, sino que son responsabilidades de Andalucía. Hay una taranta de Almería que tiene una letra, bueno, que yo creo que resume muy bien esta idea, ¿no? Tú eres el pueblo, yo soy la gente, como un cuestionamiento que deberíamos de hacernos cuando hablamos de quiénes conforman Andalucía hoy y qué significado tiene Andalucía hoy en el mapa. Y bueno, pues una reflexión que ahí lanzo, ¿no? De esa idea de que no podemos volver a ser lo que fuimos porque ellas pues no estaban, ¿no? Y esto, bueno, pues una imagen muy simbólica de cómo, esto concretamente es un Alcampo, cuando llega la temporada de fresa,
es como sinónimo de calidad, se cuelga la bandera andaluza, pero la información sobre cómo ha sido producido ese alimento es totalmente nula, ni aparecen los etiquetados, ni hay un acceso real para que los modos de trabajo formen parte de los indicadores de calidad. Bien, muchísimas gracias, perdón por las marchas dobles, lo voy a dejar aquí.